Este tema, hermanos, es importantísimo como es el primero y lo que viene a continuación. Hoy el Señor nos quiere hablar, pero vamos a pedir al Señor que Él, que nos usa como instrumentos de su amor, de su mensaje. Hoy extendemos nuestra mano derecha hacia el hermano Regino para darle gracias al Señor por su vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites, que no somos merecedores, Señor, de tanta bondad y tanto amor. Nos has traído aquí para hablarnos directamente al corazón. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo en este momento purifique los labios, los sentidos, todo el ser de nuestro hermano, para que Él solamente sea un canal, Señor, por donde tú dejes recibir tu palabra, tus bendiciones y todo lo que hoy tú nos tienes preparado, Señor. Usa a tu Hijo como instrumento, como una bocina, Señor, como un micrófono, donde tú vas a hablar y que nuestros corazones se abran, que retengan y guarden esa bendita palabra y la hagamos vida en nuestra vida diaria. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulcísimo nombre de tu Hijo amado Jesús, junto con María Santísima, nuestra Madre, los ángeles y los santos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bienvenido, hermano Regino. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. ¿Bien dormidos? Gloria a Dios. Qué bueno que están bendecidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me llamo Regino Gómez, vengo de Riverside, California. Allá pertenezco a la iglesia de San Francisco de Sales y bueno, aquí estamos. Mi esposa no pudo venir hoy por cuestiones familiares, pero venimos a cumplir con el Señor. Amén. Amén. ¿Y usted sabe a qué ha venido o no? ¿Sí? Algunos no sabemos, ¿verdad? Algunos dicen, ¿a qué ha venido? Como que llegaron aquí y despertaron y dijeron, ¿qué estoy haciendo acá, verdad? Mire, no importa, si usted no sabe a qué ha venido, el Señor sí sabe a qué ha venido usted. El Señor conoce su necesidad. El Señor conoce su corazón. Y sobre todo, el Señor quiere suplir en esa necesidad. El Señor quiere atenderte. Y por eso te ha hecho este llamado. Hace rato te dijeron, a ti te ha escogido el Señor y por eso estás aquí. Y es verdad. De toda esa gente que está allá afuera, es a ti a quien el Señor ha hecho el llamado. Y lo ha hecho, ¿por qué? Porque Él quiere derramar su gracia sobre ti en este día. Hoy quiere atender a esa necesidad que tienes. Mira, comenzando conmigo, en cuanto yo llegué aquí a este lugar, rapidito como que sentí que algo me caía aquí a los ojos, como una telaraña, y le hacía yo así. Y entre más le hacía, más sentía. ¿Usted no ha sentido alguna vez eso? ¿Sí o no? Yo sentía más sentía y le hacía yo así, ¿qué está pasando? ¿Verdad? En cuanto entro acá y voy y me miro allá en el espejo, y ¿qué cree? Me miré más guapo que cuando salí de la casa. ¿Por qué? Porque entramos a la presencia de Dios. ¿No se siente usted así? Dígale a la persona que está al lado, dígale, estoy más guapa que cuando llegué. Estoy más guapa que cuando me vine de la casa, dígale. Si tiene a su esposo, a su esposa, pues ahorita es cuando. Dígaselo. ¿Ve? Ahorita no le puede decir que no es cierto, ahorita decir, no, sí. El viejo le va a decir a la esposa, hasta menos arrugas te veo. Es que así es de grande el Señor, amén. Amén. Estamos en la presencia del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, que le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que pisas, ¿qué? Es santo. Donde hay presencia de Dios es lugar santo. Entonces algo grande va a acontecer en este día en nuestras vidas. Porque si usted está en el lugar santo, algo grande va a pasar con nosotros. Y si usted lo cree así, levante el dedo gordo del pie derecho. Mira, yo no sé, pero por allá atrás conté un pie que tenía como 7 dedos. Yo creo que eran unos Juanes, ¿verdad? No se crean. Mire, pues me da mucho gusto venir a compartir con usted. El tema que me ha confiado se llama ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo?
Oigo el sonido medio sordito, mi hermano, si no le podemos quitar el sonido. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es para meditar, lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Traen la Biblia algunos? Levanten la mano. Pues son un poquito, ¿va? Pero el que trae la Biblia, la encontramos en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y para comenzar con el tema, el Señor, cuando hace esa pregunta, si comenzamos a leer el versículo 16, el capítulo 16, versículo 1 en adelante, el Señor, anteriormente de decir eso, acaba de reprender a los fariseos y a los saduceos. Acaba de reprender a los fariseos. Como dijo el hermano hace rato, estaban pidiendo señales. Estaban diciendo que danos una señal, haz algo. Y Él los reprende. Y los reprende. Y después de reprenderlos, va con los discípulos y les dice: estén con los ojos bien abiertos y desconfíen de la levadura de los fariseos. Así le dice el Señor, versículo 6. Pero es interesante que el versículo 5 se entremete. En el 4 está reprendiendo a los fariseos y el 5 dice: se les había olvidado llevar pan. ¿Qué tiene que ver el pan, verdad? Pero el versículo 6 dice, el Señor dice: estén alertas, estén con los ojos bien abiertos y desconfíen de la levadura de los fariseos. Cuando el Señor dice eso, los discípulos rápido dijeron: ay, caramba, de verdad se nos olvidó el pan. Fíjese, si usted lee, allí en el versículo 7 dice: se nos olvidó el pan, y comienzan ellos a hablar y a dialogar, hablando sobre el pan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se nos olvidó el pan. Y es que nosotros como humanos jalamos hacia la carne, jalamos hacia el material, ¿cierto o no? Todo nos jala. Estamos en la presencia de Dios, venimos a la presencia de Dios, pero en cuanto vamos a la casa, si hay un problema, se nos olvida la espiritualidad. Muchas veces se nos olvida hasta Dios y nosotros mismos tratamos de resolver el problema sin consultarle a Dios. Primero el pan en la casa y el techo, y después Dios y lo demás. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Cuando estamos bien, cuando todo está bien en nuestra vida, pues todo tranquilo, y dice uno: Dios es primero, pero deja que nos apriete la soga al cuello y que no haya pan en la casa y hasta Dios se te va a olvidar. Y en ese momento a los discípulos se les olvidó lo que el Señor les estaba diciendo. No pusieron atención bien y dijeron: caramba, de verdad se nos olvidó el pan, ¿qué vamos a comer? Y comenzaron a dialogar, y el Señor dice que escuche y les dice: ¿por qué están preocupados? ¿Qué no se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 personas y cuántos canastos juntaron? ¿Qué no se acuerdan de los 7 panes para los 4,000 y cuántos canastos juntaron? Le dice el Señor. ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están pensando así ustedes? ¿Acaso no entienden? ¿Acaso no comprenden? Empieza a decirles el Señor: no les hablo, ahí va lo que les dice el Señor, no les hablo de pan, les hablo de las enseñanzas de los fariseos. Allí comprendieron ellos que el Señor no les hablaba de pan, sino de las enseñanzas de los fariseos. Y después de eso dice la palabra de Dios, versículo 12, 13, dice la palabra de Dios que Jesús se va a Cesarea de Filipo y allá les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué le cuento lo de atrás? Porque el Señor está preparando algo. El Señor está preparando algo que quiere preparar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí también, igual que lo preparó con los discípulos. Él iba preparando algo, y cuando les lanza esa pregunta, es como diciendo: echa un vistazo, detente, párate y comienza a mirar cómo está el mundo, hacia dónde va la corriente del mundo, qué está pasando. Y ellos comienzan a recordar a los fariseos y decir: usted y yo tenemos que recordar qué está pasando en el mundo en este momento. Sectas, religiones,
Ateos arrasando con las almas, arrasando con inclusive parientes de nosotros. Mucha gente hay aquí y mucha gente allá afuera que se ha ido con los testigos de Jehová. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Jesús es Mesías, pero hasta ahí llega. Que Jesús fue un profeta y nada más, el último. Unos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero que su divinidad y la parte de hombre se separan. Unos dicen que Jesús es solamente el que había mandado Dios y hasta ahí llega también. ¿De quiénes estábamos hablando? ¿Recuerda de quiénes? De testigos de Jehová, de mormones, de protestantes, de gente que está arrasando, sectas, igual que los fariseos, igual que los saduceos, que no querían entender, que no querían captar lo que el Señor les decía y se aferraban. Personas que están enseñando un evangelio falso, un evangelio adulterado, un evangelio que no es el verdadero, que no es la verdadera evangelio de Dios. Y por eso Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Para que ellos se detengan y mirar, y nosotros nos dice esa pregunta ahorita: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice tu hermana? ¿Quién dice tu hermano? ¿Quién dice tu vecino que soy yo? Y si usted como yo tiene vecinos que son testigos de Jehová, van a decir: no, pues dicen que nomás eres un profeta, que no eres Dios, o de otra religión, o quizás un ateo que dice Dios, que no eres nadie, que eres una persona nomás que ahí se aprovechó de las circunstancias y hasta ahí llegó. Pero desgraciadamente Dios quiere que ese pensamiento lo echemos más para allá, que vaya más para allá. ¿Por qué? Porque esos que piensan así están arrastrando con nuestras familias, están arrastrando con católicos, están arrastrando con gente que creía en Dios, que creía en el Santísimo, y ahora ya no cree. Yo conozco una persona que era adoradora al Santísimo como los hermanos, y ahora es un hermano separado completamente. ¿Por qué? Porque la mentira arrastra. Las sectas lo que vienen a sembrar son dudas. Te presentan un evangelio adulterado, un evangelio que es falso, y uno lo cree. Uno lo cree. Uno comienza: pues sí, tienen razón, pues ¿cómo el Señor va a estar en un pedazo de pan ahí, en una galletita, como dicen ellos? Y comienza a haber esa duda. Por eso el Señor, cuando comienza desde el versículo primero, comienza a preparar un terreno en el corazón de los discípulos. Y comienza a preparar un terreno en el corazón de nosotros. Usted ahorita que está sentado aquí, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y ponga en su mente las personas que conoce: ¿quién dice? No vayamos tan lejos. En nuestras propias familias, católicos creen que Jesús no está en el pan. En nuestras propias familias, católicos creen que Jesús es nomás para cuando lo ocupe y cuando tengo una gran necesidad, y lo demás me lo guardo en la bolsa y no lo uso. Nosotros mismos, los que venimos a adorarlo o venimos a la misa, venimos y nos presentamos ante la presencia de Dios con una carita de dulce de naranja, y nos vamos a la casa con una cara de limón partido y llegamos ahí que no la arreglan. Hay personas que adoramos a Dios, o que venimos a misa, vamos a un ministerio, o simplemente venimos a misa, pero en la casa somos otra persona, somos un ogro. ¿Quién dicen nuestros hijos que es Jesús? ¿Quién dice tus hijos que es Jesús? Si tú le preguntas a tus hijos, ¿qué te van a contestar? ¿Tienen la semilla bien plantada? ¿Tienen la doctrina católica bien puesta? ¿Saben que Jesús es Dios? ¿Saben que Jesús es el que salva, el que reina, el que vive? ¿O nomás para llevarnos la corriente? Allá en la escuela, allá en la calle, allá en el trabajo, les están sembrando el evangelio de la duda. Allá les están sembrando el evangelio corrompido, el evangelio adulterado. Y nosotros, hace rato nos mencionó el hermano una cita bíblica, Efesios capítulo 5, versículo 14,
que dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. La palabra de Dios nos manda a estar despiertos. Y Jesucristo, cuando está preguntándole a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, les está mandando a que el cerebro lo pongan a funcionar y que comiencen a mirar a su alrededor y que comiencen a mirar qué está pasando en el mundo. ¿Cuál es el enemigo? ¿Contra qué están luchando? ¿Cuáles son las trabas para llevar el evangelio? Y a eso nos manda a nosotros también, a pensar más allá. ¿Qué dice la gente que estoy hoy? Que comencemos con el cerebro a pensarlo, ¿verdad? En el trabajo. No, pues en el trabajo dice que allí no cabes. Yo conozco personas, conozco un mayordomo de una compañía que tuvo que dejar su trabajo porque le dijeron: aquí no puedes hablar de Dios. Le digo: si no, aquí no puedo hablar de Dios, entonces no pertenezco aquí. Y se salió él. Tuvo que salirse. Conozco otro trabajo que me sorprendió, que llego yo y allí en un lugarcito de la fábrica esa está un altar de la Virgen. Hay diferentes pensamientos, hay diferentes gente, pero donde tú trabajas, donde tú te mueves, en tu propia familia, ¿quién dicen que es Jesús? Vuelvo a lo mismo, habemos católicos que yo me conformo con andar yo bien con Dios, pero no miro a mis hermanos, no miro a mis tías, a nadie, simplemente yo, y ellos saben que ando en el camino de Dios, sí, pero ¿qué dicen ellos que es Jesús? Dios nos manda a tener esa preocupación. Y a los discípulos les hace esa pregunta de preparación. Es una pregunta de preparación, hermano, hermana. Es una pregunta que va preparando el corazón de los discípulos. Porque después de esa pregunta, allá al instante, si usted recuerda ese versículo, comienzan a decirle: oh, pues unos dicen que eres Moisés, otros Elías, otro cualquier otro profeta, que eres San Juan Bautista, XX. Porque la gente no se pone de acuerdo. Porque así como las diferentes sectas que dan un evangelio diferente, cada quien a cómo se les antoja, así estaban en ese tiempo también. Y tú vas a los evangélicos, y tú vas a los bautistas, y tú vas a los mormones, y tú vas a los testigos de Jehová, y es un evangelio diferente en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a qué? A sus conveniencias. De acuerdo a su conveniencia, y no les importa arrastrar a las almas hacia un evangelio falso. No les importa. Así de esa manera estaba. Por eso decían ellos: pues unos dicen que eres fulano, otros que sultano, otros que mangan. ¿Qué más da? Los discípulos decían: ¿qué más da? No, no era qué más da. De repente les manda, les hace la pregunta central. La pregunta que iba a llegar, a donde iba a llegar Cristo. Y les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Así se quedaron con ustedes ahorita. ¿Quiénes dicen que soy yo? Ya miraron al mundo, ya miraron cómo están los demás, ya miraron que están arrastrando, que están contra el evangelio, ya miraron que están contra mí, dijo Jesús, ya miraron. Ahora ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y los discípulos se quedan callados. No saben qué contestar. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros que andamos en el camino de Dios, se nos siembra la duda. Yo cuando comencé en el caminar de Dios, recuerdo que comencé a dar mis primeros pininos hace 19 años y no predicaba nada yo de lo que fuera de María. Porque tuve una experiencia de escuchar a una hermanita que estaba predicando un tema de María, y un católico, una señora católica se paró por allí y le dijo: tú estás mintiendo, María sí tuvo más hijos. Entonces yo dije: pues yo, para no meterme en problemas, no hablo de María. Me voy a la segura. Te siembra la duda. Y si hay personas aquí que están bien sólidas en su fe, hay muchas aquí que no están sólidos en su fe. Y así como no estás sólido en tu fe, así traes dudas, y así tu pensamiento está volando, y dices: ¿y qué tal que no sea cierto?
Yo decía en ese tiempo, ¿y qué tal que no esté en la iglesia de Cristo? ¿Qué tal que de veras, que según yo esté aquí y al último me pierda la salvación, me pierda la vida eterna? Y comienzas con esas dudas. Y nuestros hijos, nuestros parientes tienen esas dudas. Ellos tienen esas dudas. Y Jesucristo dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Y todos calladitos y solamente Pedro, dice la palabra de Dios, que él se levanta y dice, ¿qué le digo? A ver, otra vez más fuerte. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y quién se llevó el premio? Pedrito, ¿verdad? Y usted que está sentado aquí, ¿quién dice usted que es Jesús? Yo le voy a decir una cosa. Antes de hablar, piense. Porque si usted va a decirme que Jesús es su sanador, usted va a creerle que Él sana. Usted tiene que creerle que Él sana. Si usted me va a decir que Jesús es su Salvador, usted va a creer que ya es salvo por seguir a Cristo. Si usted me va a decir que Jesús es Dios, usted va a hacer lo que Él esté pidiendo y no va a estar en su casa haciendo lo contrario. Y no va a venir a la iglesia con una carita de dulce y va a estar allá viviendo una doble vida. Si usted va a decir Jesús es Dios, usted más vale que comience a hacer lo que Él está pidiendo. Porque usted me puede decir a mí ahorita, sí, Jesús es Dios, pero allá afuera está haciendo usted totalmente lo contrario, como esos fariseos. Allá afuera usted odia a alguien, tiene rencor contra alguien. Ya la perdoné. Yo recuerdo muchas personas que dicen, yo ya la perdoné, no tengo nada, ya el Señor me arrancó. Pero viene la persona por la banqueta y me voy por la otra, ¿verdad? Es que ya la perdoné, pero no quiero volver con ella a tener ese roce. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Si decimos que Jesús es Dios, tenemos que hacer lo que Él nos pide. Tenemos que ser caritativos. Tenemos que perdonar. Tenemos que hacer su voluntad. Dice la palabra de Dios. Hace rato nos dijeron, Él nos llamó. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios, nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Y mire lo que dice, y nos mandó, dice, y les mando a que den mucho fruto. ¿A qué nos manda Jesús? ¿Fruto bueno o fruto malo? Fruto bueno. Entonces, ¿por qué le ponemos cara de fuchi a alguien allá afuera? Entonces, ¿por qué odia a usted y no puede perdonar allá afuera? ¿Por qué usted no puede ir con esa persona y decirle, en el nombre de Cristo te perdono? Y darle un abrazo. Y la iglesia nos enseña algo más, que cuando venimos a confesarlo, la iglesia nos dice, haz enmienda, haz algo bueno por esa persona. ¿Recuerdan la película de Verastegui, del niño? Que como le decía el sacerdote, ve y saluda al señor aquel. Iba y lo saludaba y el señor le hacía cara de fuchi y le decía, ahora ve y dale una coca. ¿Cómo le voy a dar una coca si él me trata mal? Ve y dale una coca. Y ahí va y se la da. Y el señor la agarra y la avienta al basurero enfrente de él. Y el niño se llegaba de rabia y decía, ¿verdad? Y se va de nuevo y le dice al sacerdote, y dice, ahora ve y córtale el zacate. ¿Cómo voy a hacer eso si mira lo que me está haciendo? Porque solamente así nos liberamos. Porque solamente así podemos perdonar de verdad. El que alguien tienes odio, tienes rencor contra alguien, hacerle un bien a esa persona y después de hacerle un bien, quedas libre totalmente y va cambiando la mente de la otra persona, ¿verdad? Tiene uno que hacer así. Si dices que Jesús es tu Dios, tenemos que dar el buen fruto y dar los pasos como cristianos. En tu trabajo dicen que eres cristiano, ¿sí o no? En la calle dicen que eres cristiano, ¿sí o no?
Que se te note, dice una alabanza, ¿verdad? Por eso dice Jesús, ¿quién dices tú que soy yo? Mírate por dentro. En tu casa dicen que das señales de Cristo. En el trabajo, en donde vas, en donde caminas, o solamente en la iglesia, o solamente dentro de nosotros, nos lo ocultamos. En una ocasión me invitaron a un grupo de oración y compartí, después de compartir tuvieron testimonio, y pasaron dos personas servidoras, una primero y la otra después, y comencé a decir: Dios ha hecho maravillas en mi vida y en mi familia, y ha hecho esto y esto y esto y esto, gozándose en la presencia de Dios. Después se para la otra y comienza a decir: también Dios ha hecho maravillas en mi familia, y dijeron lo que Dios estaba haciendo en sus familias. Y se acaba el grupo, y cuando salen para afuera tuvieron un pleitonón grande esas dos mujeres. A una de ellas le habían ponchado las llantas de su carro, las 4. Y rápido le dijo a la otra, le dijo: eso fueron tus hijos. Y allí se les olvidó que Cristo había hecho maravillas en su vida. Y no le cuento esto para juzgar a esas personas, sino para que usted y yo pensemos cómo está nuestro corazón. Si realmente pensamos que Cristo es Dios, debemos dar señales de cristianos. Debemos vivir como Él quiere. Debemos hacer su voluntad. Él nos manda a que demos mucho fruto. Y fruto en abundancia, dice la palabra de Dios. Juan 15:16. Y termina diciendo: así su Padre que está en el cielo les dará todo lo que le pidan en oración. Palabra de Dios. ¿Quieres recibir todo lo que necesitas? Haz la voluntad de Dios. Da fruto. Da fruto de cristiano. Donde se necesita hablar, hay que hablar. Donde necesitan señales de Cristo, da señales de Cristo. Donde tu familia está siendo engañada y arrastrada, ve tú y comienza a dar señales de cristiano. Por eso nos manda esa señal. Si tú crees que Él es tu sanador, ¿por qué no te atreves a creerle? Jesucristo nos dijo en Mateo 11:24: todo lo que me pidas en oración, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. Palabra de Dios. Todo lo que me pidas en oración, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. Y aquí, mire, aquí está el Señor. Él dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, Mateo 18:20, allí estoy. ¿Qué dijo? ¿Recuerdan o no? ¿Qué dijo? A ver. Ahí estoy en medio. No dijo: ahí me pongo en la esquinita por si alguien quiere venir. Acá me pongo enfrente por si quieren. Ahí estoy en medio, dice el Señor. Allí, escuchando tu latido, escuchando tu corazón, escuchando lo que necesitas. Solamente cree poquito. Solamente poquito. Lo demás el Espíritu Santo se encarga. Solamente cree lo suficiente para que te arrodilles y le entregues al Señor tu necesidad, tu agobio, tus lágrimas, tu cansancio. Que vengas y le entregues y Él se encarga del resto. No tienes que hacer más que decirle: Señor, estoy cansado, ya no puedo más. Si tú crees que es el sanador, haz la prueba. Haz la prueba cuán bueno es Él. Haz la prueba que Él te ha traído para derramar esa gracia en tu familia y en ti. Pero comienza desde hoy a dar señales de cristiano, a rescatar a tu familia de las garras del evangelio falso, a rescatar a tu familia y a tus vecinos y a todo el que te ponga enfrente del evangelio adulterado. Y diles: es que las cosas son así. Cristo vive y yo lo conozco, ven a mí. Yo te llevaré donde está la presencia de Cristo. Pero tienes que creer tú. Tienes que llenarte de esa fe. Por eso les digo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién creen? Tienen que creer. Tienes que creer que Él es el Dios vivo para vivir así. Tienes que creer. Cuando estés haciendo algo del trabajo, di: lo voy a hacer
como una ofrenda agradable a ti, Señor. Voy a hacer lo mejor que pueda hacer de este trabajo y te lo voy a presentar así a ti como una ofrenda agradable. No diciendo, no, para lo que me pagan, sí está bien. Y más, y he escuchado que dicen, para lo que me pagan, ahí está, y más, y que digan que lo hice, ¿verdad? Y luego agarras el cheque y quieres mirar el cheque del otro y decir, ¿y por qué te pagan más? Pues, ¿qué te importa? Te están dando lo que te corresponde, deja al otro que se lleve más o menos. Confórmate, aprende a entregarle tu vida a Cristo, aprende a decirle a Cristo, esto lo hago por ti, Señor, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Y entonces verás la gloria de Dios. Entonces se hará realidad lo que dice el Señor en su promesa de Marcos 11:24. Todo lo que me pidas en oración, créelo que ya lo recibiste y que lo recibirás. Hay una señora de aquí de Pacoima, de la iglesia de María Inmaculada. Ay, le da risa, a lo mejor la conoce, hermana, espérame. Que esta señora tenía muchos problemas con su esposo y sus hijos, y ya no aguantaba. Su esposo se sentía un cero a la izquierda. Cada vez que llegaba la insultaba, y cuando tomaba hasta la golpeaba, y los hijos no la respetaban. ¿Hay alguien así aquí? No levante la mano, más autoriza. Pero ya no aguantaba, tenía muchos problemas, sentía que no había amor ya en su matrimonio, que no había nada. Y de repente escuchó que el padre, se me olvidó el nombre, ese padre, que iba a ir al Vaticano, y se acordó que le habían dicho, yo que por internet había mirado, que en el Vaticano estaba un cuadro con unos pelitos en la burra que cargó a María con Jesús. Y dijo, ay, madre mía, esos pelitos son, acuérdense, donde está el terreno de Cristo, ¿es terreno qué? Santo. Los pelitos son santos, porque iba María e iba Cristo ahí en el muro. Entonces vino corriendo y le dijo al padre, a Abel, le dijo, padre, va a ir al Vaticano, le encargo un pelito de la burra que cargó a María. El padre es muy buena gente, y el padre le dijo, claro, mija, yo se lo traigo. Y se fue, y tuvo su encuentro allá con el Papa, y tuvo el encuentro con los cardenales y con todo el mundo allá. Y bueno, se hizo lo que él esperaba, y él salió bien contento, y de repente empezó con su teléfono a sacarse selfies y a mandar en el Facebook, hermanito, acá estoy todavía, pero me acuerdo de usted. En fin, agarró el vuelo para atrás y se viene, y cuando llega a Ontario se le olvidó. Y agarró por ahí de Los Ángeles un camión para acá, y viene en el camión y dice, ay, el pelito de la burra, la señora me va a estar esperando. Ay, Dios mío, ¿cómo le hago? Y cuando le hace así, mira un montón de vacas ahí a un ladito, y le dice al camión, detente. Y se baja rápido, y donde está un puntito así, cafecito de la vaca, que le arranca con los pelos y lo pone en una bolsita. Llega aquí y la señora se da cuenta que él ya ha llegado. Era grande su necesidad de la señora, era grande su necesidad, ya no aguantaba. A veces hasta quería quitarse la vida. Y se acuerda que había llegado el padre, y dije, ahí voy. Ese es el remedio. Todo lo que viene de Dios es santo, y dice su palabra, créelo y lo recibirás. Y viene y corre y mira al padre y le dice, padre, se acordó de mi encargo. Y el padre, como de aquí a la orilla, le decía, mira, mi hija, ¿tú crees que me iba a olvidar de ti? Jamás, aquí está. Corre la señora, gracias padre, gracias, le besan los pies, arranca la bolsita y se va corriendo. Va a llegar mi viejo ya del trabajo. Cuando llega, hace la comida y hace un agua fresca, y le da la comida, y le pasa lo mismo. El Señor se la avienta al suelo. No sirves para hacer comida, está fea esta comida, desabrida. Usted sabe las palabras que dice un hombre así. Y la mujer tenía el remedio ahí. Esta vez no le pasó lo mismo, no lloró. Esta vez se da vuelta y dice, no te preocupes, viejo, te voy a dar otro más calientito y con más aderezo, más cosas, pero no te preocupes. Y se da la vuelta y
le echa agüita a un vaso de vidrio grandote y le avienta un pelito ahí adentro. Así de espaldas y empieza a menearle y dice, no te preocupes viejo, ahorita te lo caliento, pero tómate esta agüita mientras para que te refresques. Cuando se lo da la señora empieza, yo no sé cómo le hace, yo le he calado, pero hizo changuitos con el dedo gordo y el otro del pie. Así, hágale usted, cálele. Yo no he podido, yo no sé cómo le hizo ella, pero lo subía de uno a uno arriba de otro así, mira. Ya te tengo, amigo. Ya te tengo. Este momento me recuerda cuando David estaba luchando contra el gigante. ¿Contra quién? Porque David agarró ¿cuántas piedras? No, agarró 3 piedras. Tenía un gigante enfrente. Pero David cuando se enfrenta con el gigante y le dice al gigante, tú vienes con todo tu armamento, mas yo vengo, 1 Samuel capítulo 17, pero yo vengo en el nombre de mi Señor. Yo vengo con el favor de Dios, con la protección de Dios, con la ayuda de Dios, y Él ha puesto, le dijo, tu cabeza en mis manos, y yo te voy a matar, así le dijo. Y esta mujer, en ese momento, que mira que empieza a tomarse el agua, dice, yo te voy a sacar, demonio infeliz. Yo voy a rescatar y a construir mi matrimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a decir lo mismo la señora. Y el Señor empieza a tomar el agua. Y se toma todo el vaso. Bien acalorado. Y de repente empieza. Hágale usted para que vea cómo siempre. Hágale usted. Cuando el Señor está así, la señora sube el tercer dedo arriba en el changuito ahí. Y comienza a decir la señora lo que David estaba diciendo cuando David lanza la piedra. ¿Se acuerda cómo dice la palabra de Dios? David, a esa, ¿cómo se llama eso? Honda, esa es marca de carro, pero bueno. David le da vuelta a la Honda y ya la avienta la piedra. Cuando va la piedra en el camino, ¿qué está diciendo David? ¿Se acuerda la palabra de Dios? No, mi hermano, no estaba diciendo nada en voz alta. Acuérdense, estaba en presencia del Altísimo. David iba a la piedra y estaba diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes. Estaba rezando David. Señor, dirige esa piedra, que esa piedra dé el blanco. Señor, llévala como control remoto, pero dale donde tienes que darle. Y tú tienes el poder, tú tienes la gracia. Yo la aventé nomás, a ti te corresponde, Señor, dar al blanco. Y esta señora estaba diciendo lo mismo. Estaba, Padre nuestro que estás en... Dios te salve María, llena eres de gracia. Y estaba la señora, Señor, aquí está mi viejo, mira, y quítale ese demonio que tiene, y de paso quítale 3, 4 arrugas. Házmelo, la señora estaba orando, estaba en oración. Las batallas se vencen ¿cómo? Orando, de rodillas ante el Santísimo. Y así estaba la señora. Estaba orando, estaba diciendo, Señor, ya no aguanto esta vida. Aquí está este pelito que te cargó, Señor. Mira, te lo entrego en este momento. Y estaba la señora orando. Cuando de repente el Señor empieza más fuerte, así, usted como parece el martillo de los que quebran cemento, así. Llegas al punto que se cae de la silla. Cuando cae de la silla, la señora empieza a hacer changuitos con la mano también. Ya te tengo, Padre, bendito seas porque has llegado aquí. Tu Espíritu Santo ha llegado aquí y se está haciendo el milagro y está creyendo. De repente empieza el Señor a aventar espuma por la boca. Espuma. Y entre tanta espuma le sale el demonio de la boca. Y cuando le sale el demonio empieza a dar vueltas por la casa queriéndose salir, pero la señora había cerrado todo para que el Señor no se escapara. El demonio daba vueltas, en una de esas vueltas, ¡paz!, se para enfrente de la señora. Y la señora se queda así. ¿Qué estaba haciendo la señora? Orando. Señor, aquí está mi familia, aquí está mi esposo, aquí están mis hijos, restáuranos. Estaba orando. Se para el demonio enfrente de ella y le dice, conste
te saca sino los pelos de la vaca. Eso creyó el demonio, pero en realidad fue su fe de la señora. Fue creer que Cristo es Dios. ¿Quién dices tú que soy yo?, dijo Jesús. Si tú crees que Cristo es Dios, hoy verás la gloria de Dios en tu vida. Hoy el Señor hará el milagro. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere entregar a su familia a Dios? ¿Quién quiere que Dios rescate a tus hijos de los vicios? A tus hijos de donde anden descarriados. ¿Quién quiere que Dios te rescate a tu esposo de los vicios o de su maltrato? Aquí está el Señor. Ahí está presente. Nadie puede hacerlo más que Él. Nadie puede hacerlo más que Él. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Yo soy mexicano, y en México decimos lo demás que te valga gorro. Es trabajo mío, dice el Señor. Hazte un lado y déjame actuar. Si tú traes necesidad, por eso te ha traído Dios. Y Él quiere que vengas, te arrodilles a su presencia y en silencio, en adoración, le entregues toda tu necesidad. Y te acuerdes que Él dice, pídeme y te daré. Si tú crees que Él es Dios, verás la gloria de Dios. Cierra tus ojos, te voy a invitar a que cierres los ojos y comiences a apaciguar tu corazón y comiences a pensar cuál es tu necesidad. ¿Qué es lo que realmente? Para comenzar, ¿alguien miró la película de Bruce Almighty? ¿Nadie? Es una película de Jim Carrey y es una película que tiene gran mensaje, y en esa película hay un momento que él se muere. Dios le pide señales, Dios le da señales, pero nunca las ve, y él se muere, y ante la presencia de Dios se había dejado de su esposa y él la amaba. Y le dice Dios, ¿qué quieres que haga por ti ahorita? Y comienza a orar y pedir por el mundo entero. Señor, dale pan al que necesita ya, dale acá, que pare las sierras, que pare y habla muchas cosas, y cuando se detiene le dice Dios, ahora sí pídeme lo que está en tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que cerremos nuestros ojos y pongamos nuestra necesidad en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Eso que nos duele, eso que nos saca lágrimas, eso que ya no aguantamos, nuestros hijos descarriados que no quieren saber de Dios, que andan haciendo lo que no deben, nuestro esposo que no entiende, y que quizás estamos unidos, estamos juntos todavía porque el que dirán, o por los hijos, pero sentimos que ya no hay amor. Eso que te duele, eso que te duele, es lo que Dios quiere recibir de ti, y es lo que Él quiere transformar. En mi matrimonio restauró mi matrimonio, regresó el amor en mi familia. Lo puede hacer en la tuya también el día de hoy. Puede restaurar tu familia completa hoy mismo, si el Señor recibe de ti ese corazón abierto. Cierra tus ojos y comienza a traer a tu mente y a tu corazón eso que te duele, eso que te lastima,